Hola, muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy, junto con mis compañeros Isruriel Chaides Félix, Colín Urquizuiker Santiago y Emerson Morán Andrés Naum, estudiantes de la carrera de Médico General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursando el séptimo semestre en la materia de geriatría impartida por la doctora Claudia Karina Millán Otero. En el presente video o bien exposición les hablaremos acerca de la polifarmacia, un síndrome geriátrico de suma importancia en nuestro medio, abarcando los contenidos de introducción, evidentemente, epidemiología, relevancia clínica, fisiopatología, detección, enfoque geriátrico integral, manejo, el rol del equipo multidisciplinario y su importancia, así como también las conclusiones. Dando inicio con la exposición, me presento, mi nombre es Enid Paola Castro Carvajal y el día de hoy les voy a explicar un poco acerca de la polifarmacia, de qué va esta, para que podamos entender bien nuestro tema, ¿no? La polifarmacia suele definirse como el uso simultáneo y crónico de múltiples medicamentos, en donde la definición operacional más frecuente es el uso de fármacos o arriba de igual o más de 5 fármacos, ¿no? O medicamentos diarios. Aunque hay definiciones que usan que sea igual o mayor a 4 fármacos o que distinguen la polifarmacia apropiada versus la polifarmacia inapropiada o excesiva, lo que justo nos lleva a la clasificación, ¿no? En donde como polifarmacia apropiada vamos a tener pues el uso de múltiples fármacos, pero con un uso justificado, mientras que en la polifarmacia inapropiada pues vamos a tener el uso excesivo de estos sin una justificación que lo avale o con múltiples efectos secundarios, ¿no? O que los utilicen más bien cuando el paciente pues realmente no los necesita. En geriatría, este es considerado un síndrome geriátrico porque se relaciona con la multimorbilidad, es decir, o sea, una persona con múltiples comorbilidades como diabetes, hipertensión, entre otras, y fragilidad, así como también porque interactúa con otros síndromes geriátricos, como lo son las caídas, el deterioro cognitivo, la incontinencia urinaria o fecal, así como también que este tiene una etiología multifactorial, como por ejemplo el ir con múltiples especialistas y que no haya un control de todos los medicamentos o fármacos que le receta cada uno de ellos, así como también la automedicación, el envejecimiento fisiológico, entre otros. Que pues obviamente esto nos va a derivar, perdón, a múltiples consecuencias clínicas que, por ejemplo, podría ser el aumento de reacciones adversas a medicamentos, interacciones, hospitalizaciones, la pérdida de funcionalidad, así como también el mayor riesgo de caídas, de mortalidad, dependencia, entre otros, ¿no? Por ello, pues la polifarmacia se aborda no solo como muchos fármacos, sino como un problema de seguridad y funcionalidad en el adulto mayor. Siguiente. Dentro de la epidemiología tenemos como datos clave que estudios poblacionales nacionales que nos da el ENSANUD reportaron que la polifarmacia aumenta con la edad y alcanza picos en los grupos mayores, como se pueden dar cuenta en las cifras. Así como también en análisis nacionales más amplios, se detectó, se reportó una prevalencia global del 15.5 al 26.5% en adultos mayores o igual a 65 años y en hospitales mexicanos se observó una prevalencia del 55 al 65% en adultos mayores. A nivel global tenemos una prevalencia en adultos mayores del 30 al 70%. Si se dan cuenta, pues es muy grande. Y se da mayormente en pacientes con multimorbilidad, institucionalización o consulta de múltiples especialistas, que era lo que ya veíamos anteriormente, ¿no? Siguiente. Se preguntarán de, pues, ¿por qué es esta variabilidad, no? Y eso puede depender de muchos factores, principalmente, pues, de la definición que se utiliza. Como ya les explicaba al principio, hay dos definiciones operacionales en donde una es igual o mayor a 4 y en otra era igual o mayor a 5 fármacos. Y donde también vamos a tener la polifarmacia absoluta o la potencialmente inapropiada, así como también va a depender del ámbito de la muestra, en donde, pues obviamente en estudios en hospitales va a haber mayor carga de comorbilidad y pues obviamente va a tender a demostrar prevalencias más altas. Y el método de captura también, o sea, si fue por entrevista, la revisión de recetas, la historia clínica, el autorreporte, o sea, dependiendo de cómo se derivó este caso de polifarmacia, así como también las subpoblaciones a las que se les detectó, o sea, las personas con enfermedades crónicas, institucionalizadas, que están en atención primaria, entre otras, ¿no? Eh, ¿A que sí?
¿Y por qué es importante para nosotros saber esto? Bueno, pues principalmente por los impactos que tiene. ¿Y cuáles son estos? Pues obviamente que va a haber mayor reacciones adversas a medicamentos, va a haber mayor hospitalizaciones por fármacos, más interacciones medicamentosas o farmacológicas, en donde las guías mexicanas justamente recomiendan la revisión periódica de la farmacoterapia en el adulto mayor, por todo lo que ya les he comentado hasta ahorita. Así como también porque van a aumentar las caídas y el deterioro cognitivo, disminuye la funcionalidad, mientras que aumenta la dependencia del adulto mayor, que como ya veíamos, pues en la valoración geriátrica e integral, esto es pues de suma importancia, ¿no? Así como también pues va a aumentar la mortalidad asociada a prescripciones inapropiadas, obviamente. Siguiente. Como medicamentos de alto riesgo vamos a tener principalmente las benzodiazepinas, que lo son pues la clonazepam, el alprazolam, el diazepam, entre otros, los anticolinérgicos, los antipsicóticos, así como también los famosos AINES que son muy utilizados, los opioides pues en personas con dolor crónico o incluso pues que ya no lo padecen pero pues se lo siguen tomando y los hipoglucemiantes en exceso. Dentro de los factores asociados o bien factores de riesgo, vamos a tener principalmente pues la edad avanzada, que ya decíamos lo del adulto mayor. Según varios estudios, también el hecho de ser mujer es un factor predisponente, así como también la multimorbilidad, que pues ya decíamos que era la diabetes mellitus, la cardiopatías, la hipertensión, insuficiencia renal, entre otras, así como también el uso frecuente de los servicios de salud o la automedicación, si es que no van con el médico, y la falta de coordinación entre los niveles de atención, que eso también ya lo comentábamos que era muy importante pues tener regulada esta parte, ¿no? Siguiente. Y bien, por si todavía no ha quedado claro, ¿por qué es un síndrome geriátrico? ¿Por qué es un síndrome geriátrico? Pues principalmente porque es multifactorial. Este afecta directamente la función y genera dependencia, como ya veíamos, y se relaciona con otros síndromes geriátricos que van a exponer justamente otros compañeros, tales como las caídas, el delirium, la fragilidad, la incontinencia, la malnutrición, entre otros. Además de que este requiere un abordaje interdisciplinario y centrado en cada adulto mayor. Siguiente. De aquí deriva justamente las implicaciones para la práctica clínica que nosotros vamos a utilizar, en donde principalmente pues se va a implementar el cribado sistemático de la polifarmacia en cada consulta del adulto mayor. Esto quiere decir ver el número de medicamentos, los fármacos de alto riesgo, duplicidades, entre otros, así como también aplicar criterios como el de Beers o el Stop Start, que creo que más adelante se van a mencionar y también realizar pues la conciliación de medicamentos entre los distintos niveles de atención y con el paciente, así como también con la familia o el familiar encargado del adulto mayor. Y de no ser así, pues ya vemos que también verlo en trabajo social, ¿no? Para justamente reducir la automedicación y las duplicidades en cada transición pues de atención, ¿no? Entre que se va con un especialista o se deriva con el otro. Y integrar también la farmacéutica clínica cuando sea posible, así como también los programas de prescripción individualizada, ¿no? En cada paciente. Siguiente. Y como estrategias de intervención en estos pacientes vamos a tener, o lo vamos a resumir en estos distintos puntos, en donde vamos a tener principalmente pues la revisión periódica de la farmacoterapia, o sea, en cada adulto mayor, priorizar así también la medicación esencial o los medicamentos esenciales en base a las patologías o comorbilidades que tenga este paciente, la desprescripción segura obviamente también de algunos medicamentos, esto pues viendo, teniendo el seguimiento de todo lo que se ha tomado el adulto mayor, así como también evitar cascadas de prescripción, el uso pues de una farmacia por paciente y el monitoreo de adherencia y efectos adversos también, ¿no? Que ya nos comentaba la doctora que también se podía dar estos casos en donde al adulto mayor se le ha dado un medicamento con distintos efectos adversos y de la nada pues le daba, o sea, sufría de esos efectos secundarios y iba con el otro especialista a decirle, no, pues de que tengo temblor y nada, que era el otro medicamento, ¿no? Por eso es muy relevante tener este monitoreo. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muy bien, yo soy Iker Colín y les hablaré acerca de la fisiopatología de este síndrome, ¿no? De la polifarmacia. La fisiopatología pues es algo compleja, no en cuanto a dificultad, sino que involucra pues distintos mecanismos por los cuales este síndrome pues llega a causar efectos perjudiciales. Entre estos pues vamos a revisar las interacciones medicamentosas, la reacción adversa a medicamentos o las RAMS, que ya
mencionamos con anterioridad, y los cambios fisiológicos que afectan la distribución de medicamentos, lo cual es muy importante porque tendrán ciertos efectos en el organismo respecto a la interacción y a la absorción de los fármacos. Siguiente. Entonces, primeramente la fisiopatología. A manera de introducción, pues conocemos que la polifarmacia conduce a un mayor riesgo de interacciones medicamentosas y ORRANS, ¿no? Que son las reacciones adversas a medicamentos. Ambas son distintas y ahorita en lo próximo las estaremos revisando. Igualmente, la disponibilidad de fármacos cada vez más complejos y más sensibles, pues complica la labor asistencial. Con labor asistencial nos referimos a esta acción que tiene el familiar del paciente sobre el cuidado de la vigilancia respecto a la toma de sus medicamentos y demás. Entonces, además, esto ocasiona reacciones adversas e interacciones con otros productos, no solo farmacológicos, sino también otro tipo de productos como pueden ser alimentos y demás. Entonces, un poco de farmacoepidemiología antes de revisar los mecanismos que tienen que ver con el paciente geriátrico. Bueno, las interacciones medicamentosas causan 4.4% de todas las hospitalizaciones atribuidas a fármacos y a su vez representan 4.6% de todas las reacciones adversas a medicamentos en pacientes hospitalizados. Siguiente. Y bueno, las interacciones son el origen de una RAM de pronóstico grave en 14 a 25% de los casos, un porcentaje pues considerable, y son causas de hospitalización en el 1.6% del total de ingresos. Siguiente. Entonces, ahora sí, damos paso a abordar el primer mecanismo fisiopatológico de este síndrome geriátrico, el cual son las interacciones medicamentosas. Una interacción medicamentosa se define o puede explicarse con la presentación de un efecto farmacológico, sea terapéutico o tóxico, de intensidad distinta a la habitual, como consecuencia de la acción simultánea de otro fármaco. Es decir, tendremos un efecto farmacológico no esperado, distinto a lo que se obtenía previamente. ¿Cómo se produce esto? Bueno, pues con la ingestión o la adición de uno u otro fármaco a la vez que ya estamos ingiriendo uno. Entonces, las que más preocupan son aquellas que resultan perjudiciales. Y como punto importante tenemos que, evidentemente, cuanto mayor sea el número de fármacos administrados simultáneamente, pues más posibilidad de interacción farmacológica. ¿Siguiente? Ok, entonces, a manera de explicar los mecanismos de producción de las interacciones medicamentosas que revisamos con anterioridad, pues decidí hacer esta tabla para ilustrar el vasto contenido que estuve pues, revisando acerca de los mecanismos, de los procesos. Y bueno, tenemos que principalmente son tres interacciones medicamentosas, las de carácter farmacéutico, de tipo farmacocinético y relacionadas a la farmacodinámica. Sin embargo, para que quede pues, más comprendido esta parte, abordaremos las principales, ¿no? Entonces, primeramente tenemos las de carácter farmacéutico, esas tienen que ver con interacciones físico-químicos que impiden mezclar dos o más fármacos en una misma solución. Y esto sobre todo está relacionado pues con los laboratorios, con los farmacéuticos, no dependen tanto del paciente, ¿no? Como la siguiente, que es la interacción farmacocinética. Aquí, como su nombre lo dice, los procesos farmacocinéticos resultarán modificados por la administración concomitante de uno u otros fármacos, ¿no? Sean que se añada uno, dos, tres al fármaco que se esté ingiriendo. Ahora, están las relacionadas con la absorción. Aquí se da una modificación de la velocidad de absorción o de la cantidad absorbida. Puede ser ambas o puede ser una solamente. Puede ser, por ejemplo, por efecto de quelación, por cambios en el pH, por movilidad gastrointestinal, por flora bacteriana, etcétera. Relacionadas con la distribución, bueno, sabemos que la distribución se lleva a cabo en el torrente sanguíneo, entonces tiene que ver mucho con la unión a las proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque son estas moléculas las que ayudarán a que el principio activo llegue al órgano diana y pueda producir su efecto. Siguiente. También tenemos las relacionadas con el metabolismo. Estas son producidas por la capacidad de algunos fármacos de inducir o inhibir las enzimas o citocromos encargados del metabolismo de otros fármacos. Igual no puede darse al añadir uno, dos o cualquier número de fármacos, ¿no? Y relacionados con la eliminación, fundamentalmente, como sabemos, eliminación a nivel renal, pero también puede afectar la excreción biliar de ciertos tipos de fármacos. Y por último, y una de las más importantes, las interacciones farmacodinámicas, donde apreciaremos modificaciones en la respuesta del órgano efector, dando origen a fenómenos de sinergia, antagonismo y potenciación. Estas sobre todo se pueden apreciar, están presentes cuando
se ingieren a la vez una alta cantidad de fármacos. Siguiente. Entonces, bueno, el tercer mecanismo importante acerca del cual pues, se produce la fisiopatología de este síndrome son los cambios fisiológicos del envejecimiento. Sabemos que el metabolismo, o más bien la farmacocinética y farmacodinámica de un organismo, de una persona mayor, pues no va a ser igual al de una persona joven, al de un adulto joven. Entonces, ¿cuáles son estos cambios? Pues se resumen en tres ejes, ¿no? En tres apartados. Cambios en la absorción, en la distribución y en la excreción. En los primeros, apreciaremos una disminución en la motilidad intestinal o movilidad intestinal, es lo mismo, un aumento del pH gástrico, una disminución del flujo esplácnico, esto tiene que ver con la aclaración del fármaco, del principio activo, y una disminución del transporte activo intestinal de sustancias sanguíneas como el hierro y el complejo B12. Tenemos también cambios en la distribución, como lo mencionaba, esto es disminución en el agua corporal total, disminución de la masa magra corporal y de las proteínas totales, ¿no? Como ya lo revisamos anteriormente. Y a su vez cambios en la expresión, a esto me refiero con disminución de la reducción de la velocidad de filtración glomerular y de la secreción tubular. Siguiente. Entonces, dicho esto, pues ha quedado claro, hemos mencionado los tres mecanismos por los cuales se llega al síndrome de la polifarmacia. No es un único mecanismo, son distintos. Entonces, bien, ya comentábamos con anterioridad que para diagnosticar o determinar que hay polifarmacia, bueno, se puede tomar un punto de corte a partir de los cinco o más fármacos. Hay algunas fuentes que consideran cuatro. Nosotros hemos considerado cinco, sin embargo, y como también comentaba mi compañera Enid, pues hay que hacer una correcta detección, ¿no? ¿Y cómo hacemos esa detección? Bueno, a partir del criterio PPI, que es una prescripción potencialmente inadecuada, sea en sentido positivo o negativo, como lo estaremos revisando, y a partir de los criterios BIRS y los criterios Stop Start. Las guías mexicanas recomiendan sobre todo los criterios Stop Start, que en un momento abordaremos. Siguiente. Entonces, primero, ¿qué nos dice el PPI o prescripción potencialmente inadecuada? Este término hace referencia a la situación en la que el riesgo de sufrir efectos adversos con un fármaco supera el beneficio clínico, cuando existe una alternativa terapéutica más segura o eficaz, y a los medicamentos que deberían estar indicados en un paciente por su beneficio clínico, pero que no se han prescrito. Aquí, o sea, podemos verlo desde dos puntos, ¿no? Un PPI hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Hacia el lado positivo, por ejemplo, sería un paciente presenta un cuadro clínico, un cuadro patológico, entonces estamos dando un fármaco, pero ese fármaco es inadecuado para conseguir efectos beneficiosos y que actúen contra esa enfermedad, ¿no? Entonces lo que hace falta es añadir más fármacos o cambiar el esquema terapéutico para conseguir un beneficio. Ahí es donde entran los criterios START que revisaremos más adelante. Por su parte, el lado negativo sería, tenemos un paciente, tenemos un cuadro clínico, un cuadro patológico, y estamos aplicando un esquema terapéutico no del todo conveniente en cuanto a que bien, son fármacos que están indicados para esa enfermedad, pero para ese paciente en específico le está causando efectos adversos o no le está resolviendo del todo su cuadro clínico, ¿no? Entonces ahí entrarían los criterios STOP que, que igual comentaremos a continuación. Entonces es fácil, ¿no? El PPI pues, puede estar orientado hacia positivo o hacia negativo y a partir de ahí entrarán los criterios STOP, START. Como su nombre lo dice, STOP sería desescalar fármacos o quitar fármacos y START pues sería iniciar o modificar el esquema terapéutico hacia positivo. Siguiente. Entonces, como ya decíamos, los criterios van a recoger errores más comunes de tratamiento y omisión en la prescripción en las personas mayores, ¿no? Que son nuestra población que estamos estudiando. Entonces, son fáciles de relacionar con el diagnóstico, ya que están agrupados por sistemas fisiológicos como el cardiovascular, neurológico, ahorita lo veremos más adelante, y pueden integrarse en los sistemas informáticos de prescripción. Es otro punto por lo cual deben de considerar sus criterios, porque tienen mucho que ver a la hora de la indicación pues, farmacéutica, ¿no? No solo es para valorar si un paciente está bien manejado terapéuticamente o mal manejado terapéuticamente, sino para una correcta prescripción farmacológica. Entonces, los criterios son amplios, son tablas muy grandes y a continuación pues he seleccionado pues los apartados más importantes para que quede pues más o menos bien ilustrado, ¿no? Siguiente.
Entonces, importante mencionar, antes de presentar los criterios, en este caso STOP, sería que esos criterios fueron propuestos en Irlanda recientemente, empezaron a utilizarse por allá en Europa, sin embargo, pues ya se ha extendido hacia acá al occidente y como mencionaba, en nuestro país las guías recomiendan aplicar esos criterios para determinar si existe una prescripción potencialmente inadecuada y llevarnos hacia el diagnóstico o la detección de este síndrome geriátrico de la polifarmacia, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos un, un, una, un abstracto, una extracción de lo que son los criterios STOP, únicamente el sistema cardiovascular. Entonces, si se fijan, aquí tenemos del A1 al A17. Digo, no están presentes todos, son salteados, pero igual pueden darse cuenta que tan solo del primer sistema, como es el cardiovascular, pues tenemos muchos. Entonces, por mencionar alguno, tenemos el primer criterio STOP, el A1. El medicamento sería digoxina a dosis superiores a 125 miligramos al día a largo plazo. Entonces, el padecimiento de enfermedad sería administrado en presencia de insuficiencia renal. Consecuencia, comentarios, pues tenemos el aumento del riesgo de intoxicación. Entonces, se trata de considerar qué criterios stop tiene nuestro paciente, tiene el esquema terapéutico del paciente e ir valorando qué tan conveniente está resultando o qué tan perjudicial está resultando. En este caso, pues sobre todo estamos valorando el efecto negativo, ¿no? Porque son criterios stop. Entonces, a partir de que hayamos detectado criterios stop, pues se trata de ir desescalando, ir quitando fármacos a ese esquema terapéutico que en realidad le estén causando más efectos adversos que efectos positivos, ¿no? Entonces, siguiente. Ok, y finalmente pues tenemos los criterios START que nos van a indicar pues un PPI hacia favorable, una prescripción potencialmente inadecuada, pero hacia el lado favorable, ¿no? Lo que sería aumentar fármacos o lo que es el esquema terapéutico o modificar, pero siempre en favor del beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres apartados, tres sistemas fisiológicos, el cardiovascular, el respiratorio y el nervioso central. A manera de mencionar uno, pues mencionaremos el primer criterio START, y la uno, ¿no? Con el medicamento warfarin, ¿no? Que tiene que ver con el sistema cardiovascular. Nos menciona aquí que pues en uso indebido, pues sería el uso en presencia de una fibrilación auricular crónica. Entonces, se trata igual que los criterios STOP que vimos anteriormente, ¿no? Revisarlos, palomear, considerar cuáles tiene nuestro paciente y a partir de ahí considerar primero, pues si está presente un PPI y seguido de eso, pues alejarlo de que se llegue a producir un síndrome de polifarmacia. Y aquí en este caso los START nos van a guiar a lo que es el beneficio terapéutico o una mejoría de la enfermedad que pues, presenta el cuadro de nuestro paciente, ¿no? Y creo que con esto hemos mencionado y abordado muy bien lo que es la fisiopatología, es decir, cómo se produce, los mecanismos por los cuales se llega al síndrome de la polifarmacia y creo que un abordaje muy conciso a manera de detectarlo a partir de los criterios que nos proponen las guías mexicanas. Siguiente. Bueno, mi nombre es Andrés Naum Emerich Salmorán. Yo os voy a hablar sobre el enfoque jerárquico integral que se debe de tener, pues siempre, ¿no? El deber ser de siempre ser empático con los adultos mayores. Así se debe de actuar de esta manera. Primeramente, ¿a qué se refiere con esto? Es una estrategia sistémica para evaluar de manera global a la persona mayor, identificando riesgos, necesidades clínicas y funcionales para optimizar su salud. Aquí obviamente van a trabajar un grupo pues, de especialistas, un manejo interdisciplinario, como ahorita lo van a abordar más adelante. ¿Y qué se evalúa? Obviamente abarcando todas las áreas de este adulto mayor. Primeramente, pues una revisión del estado cognitivo emocional. Hay diferentes escalas para eso. Una evaluación funcional y de fragilidad, análisis del entorno social y apoyo familiar. Y una evaluación del uso total de medicamentos. Todo esto es fundamental para el siguiente subtema que voy a abordar, que es el manejo ya adecuado de fármacos en estos tipos de pacientes. ¿Cuál es la importancia en esta? Bueno, esto permite identificar medicamentos innecesarios, duplicados o dañinos, como en los diferentes criterios que ahorita abordó el compañero Iker. Las personas mayores presentan mayor carga de enfermedad y exposición a múltiples fármacos, como ya sabemos, entre más mayor la persona.
es más susceptible a diferentes enfermedades y por lo tanto hay mayor carga de medicamentos, pero muchos de estos se pueden quitar. Facilita decisiones compartidas sobre de prescripción, que ahorita eso lo vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo? O- Que el paciente se sienta mejor, reducir riesgos y mejorar la calidad de vida. Ahora sí, después de esta ligera introducción sobre el manejo, el abordaje integral de los adultos mayores, ahora sí viene el manejo adecuado de fármacos en geriatría, lo que se debe de hacer siempre que se busca, revisar periódicamente indicación, eficacia y seguridad de cada fármaco, favorecer esquemas simples que mejoren la adherencia, obviamente, entre más medicamentos más confuso para estos tipos de pacientes, porque casi siempre esos tipos de pacientes están cuidados o dependen de otros familiares y al ser muchos familiares, estos se pueden llegar a confundir con las dosis o si se toma el medicamento una a su hora y pues es mejor tener un esquema bien, pues vaya la redundancia, bien esquematizado y organizado de estos medicamentos. Utilizar el menor número pues, de estos fármacos y considerar los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos propios del envejecimiento, que es lo normal, que es lo anormal en estos tipos de pacientes. Ahora, esos riesgos comprobados asociados a la polifarmacia. Se ve que hay mayor mortalidad con igual o mayor entre 5 o 10 fármacos, más hospitalizaciones por reacciones adversas, uno en cada 10 ingresos. Se ha visto que hay un incremento de caídas entre más fármacos se usan y se ha visto que hay mayor fragilidad. Este riesgo aumenta entre 55 y 147% según número de fármacos. Y como dato extra, puse aquí hasta abajo los costos elevados para el sistema de salud y pacientes, que pues es algo a evaluar a estos tipos de pacientes, su situación económica y sus diferentes esferas. Ahora sí, vamos a este importante concepto que es la de prescripción, que es un pilar del manejo farmacológico seguro. ¿A qué se refiere? Es un proceso supervisado de reducción o retiro de medicamentos inapropiados para disminuir riesgos y mejorar resultados clínicos. Esto obviamente es de poco a poco, como ahorita lo vamos a ver. No es quitar todos los fármacos de una, porque algunos son muy necesarios, pero algunos vamos a ver que pues no tantos. Este, ¿Cuáles son las características? No es un acto único, sino un proceso continuo. Puede incluir disminuir dosis, espaciar horarios o suspender fármacos. Requiere participación activa del paciente y del equipo clínico, y obviamente de los familiares. ¿Cuáles son los pasos? Aquí hay una mnemotecnia, que es retira. La R significa, en resumen, registrar todos los fármacos y sus indicaciones. Es importante saber toda la historia clínica de este adulto mayor. La E es de enumerar riesgos, interacciones y efectos adversos. La T es de tasar cuáles son potencialmente retirables. Ahí viene lo importante de los criterios que ahorita abordaron mis compañeros. La I de idear un plan de retiro seguro, uno a la vez, como dije, no todos de una. La R de revisar e implementar con precaución. Y la A de acompañar y monitorizar evaluación clínica. Pues estas consultas periódicas que se tienen cada cierto tiempo para ver si el paciente está mejorando, está empeorando. Es importante eso. Eh, Aquí vemos como tal, pues, cuál es la importancia en sí de todo lo que les hablé, los beneficios demostrados a la de prescripción. ¿Por qué se hace esto? Pues bueno, se ha demostrado que sí mejora la calidad de vida y la percepción de sueño al retirar benzodiazepinas, por ejemplo. Hay reducción de costos de medicamentos y hospitalizaciones, mucho mejor para el paciente, para los familiares y para todos. Hay una disminución de caídas al retirar, por ejemplo, psicotrópicos, betabloqueadores y antidepresivos. Y hay un menor deterioro cognitivo con retiro de psicotrópicos. Mi nombre es Uriel Chaides
y yo continuaré con el tema de rol del equipo interdisciplinario, el cual está estrechamente relacionado con el anterior que tocó mi compañero. Siguiente. En este tocaremos ciertos puntos, los cuales ya habló mi compañero, yo de una forma de síntesis y también desarrollando otros que no hemos tocado, hablando de monitoreos y manejos. Primeramente tenemos el manejo y revisión de los medicamentos, el cual aquí utilizaremos la de prescripción, el cual este es un proceso que se utiliza para retirar o bien reducir medicamentos los cuales consideramos inapropiados, teniendo como objetivo mejorar los resultados clínicos que presente nuestro paciente. Y también pues no solo el retirarlos, también debemos llevar el monitoreo, como dije, para así decidir si debemos retirarlos. Y si decidimos hacerlo, pues como ya habían mencionado anteriormente, debemos hacerlo gradualmente para no ocasionar efectos adversos a nuestro paciente. Después tenemos la participación clave de farmacéuticos clínicos y médicos. Aquí pues son fundamentalmente el revisar los medicamentos y las medicaciones que vamos a utilizar. Y esto es para evaluar los riesgos, también para evaluar interacciones, proponer prescripción, perdón, y también diseñar un plan individualizado para cada paciente. La educación y empoderamiento del paciente mayor. Pues, por ejemplo, aquí lo que tomamos en cuenta es la capacidad que tiene nuestro paciente para manejar la medicación. También al educarlo y asimismo educar al familiar o cualquier persona que se haga cargo de él sobre los medicamentos que utilizamos, ya sea para sus beneficios, también sus riesgos y o efectos adversos. Siguiente, por favor. Tenemos el monitoreo y seguimiento continuo. Aquí pues no solo basta hacer la desprescripción, sino que también debemos de monitorear clínicamente al paciente posterior a estas preguntas que hemos hecho, a estos medicamentos, a ver la evolución de nuestro paciente. Y esto es para revisar si los síntomas han empeorado, si nuestro paciente realmente ha mejorado, si ha sufrido efectos adversos o si los efectos adversos ocasionados anteriormente por los medicamentos han disminuido. Y por último tenemos el cambio de cultura prescriptiva. Aquí pues este refiere a que no solo es quitar o añadir, como mencioné anteriormente, sino que también debemos de pensar si los fármacos que se utilizan actualmente aportan más riesgos que beneficios a nuestro paciente. Siguiente, por favor. Para darle cierre a esta exposición, como conclusiones, podemos decir que la polifarmacia es un problema creciente con un impacto fuerte funcional y clínico en el adulto mayor. En México, en nuestro entorno, afecta de a uno de cada cuatro adultos mayores y más de la mitad en ámbito hospitalario. A su vez, su manejo debe ser interdisciplinario, sistemático y enfocado a cada persona. Y la desprescripción racional es clave para mejorar calidad de vida y prevenir eventos adversos para cada uno de nuestros pacientes. Sin más que agregar, eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por escucharnos.